Buen día para todos. Estamos en un episodio más de Una Breve Charla. Les recomendamos que nos busquen en las redes sociales. Ahí en Facebook tenemos, incluso aparecen nuestros servicios de los domingos y se llama Manantial de Avivamiento, MZT. Y también nos puede buscar en TikTok, en Instagram, en YouTube y va a encontrar un video que le bendiga mucho, un video de gente normal, de personas que estamos viviendo nuestro día a día a través de diferentes situaciones y que Dios nos bendice mucho, que Dios habla con nosotros y que Dios trabaja con nosotros, y la idea es que usted sea muy bendecido por eso. Y hoy tenemos con nosotros a mi hermano Raúl, que lo conocí hace varios años. Ahorita me asusté cuando me dijeron que ya como 16 años, Raúl, de conocernos. 16 años aproximadamente. Muy bien, Raúl, muy bien. Y pues aquí estamos, Raúl, para que nos platiques, brother, cómo conociste a Cristo, dónde lo conociste y todo eso. Muy bien, mire, pues antes que nada, contento de la invitación. Gracias. Gracias. Estamos contentos por estar aquí y compartir pues lo que el Señor ha hecho con nosotros. Antes de conocer a Cristo, yo estuve viviendo en la ciudad de Tijuana, en Tijuana, Baja California. Y ahí estuvimos nosotros pues viviendo una vida desordenada. Yo recuerdo que pues me iba a los antros, me iba tomaba, me iba con los amigos y era una vida de excesos, como se podrá imaginar. Y yo estuve trabajando allá en una empresa de un centro comercial, y ahí había compañeros que siempre me hablaban de Jesús, de Dios, pero yo no, pues en ese entonces yo no hacía mucho caso. O sea, oye, Raúl, y en el momento así que tú decías, yo me voy de antro, de fiesta. Yo entiendo la parte que todos somos jóvenes, sí. pero hay veces que hay gente que estamos saliendo por alejarnos de la familia, porque tenemos problemas en la casa con la mamá y lo que menos queremos. Yo me acuerdo que yo me salía de la casa a la esquina de la cuadra, pues, donde se llevaban antes los cholillos o la gente vaga, que te ibas a la esquina porque no querías estar oyendo a la mamá, pues, o porque no querías estar oyendo, o porque estabas pensando que tu papá ya andaba tomando, porque ya traías esas broncas y todo eso. ¿Tú qué fue lo que te lleva a eso? Fíjese que en el caso mío no fue algo así, porque afortunadamente mis padres siempre vivimos, pues digamos, tranquilamente con ellos. Te llevaste muy bien con tu papá con ellos, siempre, muy bien con mis papás, con mi mamá. Nunca, de hecho, yo nunca conocí un pleito de mis papás. O sea, siempre era bromear. Ellos eran de los que se ponían a pistear juntos y siempre bromeando. Sí había ciertas cosas o ciertos rencores que a veces uno como hijo le guardas al papá, porque a mí siempre me gustó la escuela. O sea, a pesar de que no era tan inteligente, pero yo sí quería sobresalir. Entonces, cuando yo salgo de la preparatoria, yo fui el único de mis hermanos que terminó la preparatoria, pero yo quería seguir estudiando en la universidad. Entonces, cuando se vino el tema de la universidad, yo no tuve el apoyo de mis padres. Entonces eso a mí sí me pegó, pues, porque yo vi que mis primos, mi prima entró a la universidad y yo no entré a la universidad, y yo quería seguir estudiando. ¿Y ellos te lo prohibieron o no había dinero para...? No había dinero. No había dinero, pero yo decía, pero mi prima pudo, su mamá hizo un esfuerzo y como sea la sacó adelante. Y yo no tuve ese apoyo económico, entonces era que dije, o trabajo o estudio. Entonces yo me vine un tiempo a Mazatlán con mi tía Erika. Ahí yo estuve trabajando un tiempo. Luego mis papás, es cuando ellos se van a la ciudad de Tijuana, y yo decido irme a Tijuana. Dije, yo no me voy a ir a Tijuana. Entonces yo me voy a Tijuana, y ahí en Tijuana pues pedí mi cambio del trabajo. Entonces yo pido mi cambio, me dan el cambio allá a Tijuana. Yo llego ya con trabajo, un buen trabajo, porque me pagaban muy bien. Pero como estaba soltero y empecé a tener amistades allá en Tijuana, entonces yo ahí empecé a
pues a que me gustara eso de irme a los antros, irme a tomar, y amanecía. Yo recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, oye, ¿y el Raúl cómo es? Yo ya no lo conozco porque no lo veo cuando no lo veo llegar, pues. Y efectivamente, yo a veces me quedaba dormido en el carro. Una vez recuerdo yo que venía, iba en el carro y estuve a punto de estamparme en una barda porque yo iba dormido prácticamente en el carro manejando. Amanecido, Raúl. Y amanecido, porque yo me amanecía en los antros. Y sí recuerdo mucho ese tema de que tenía compañeros en el trabajo que eran cristianos. Cristianos alejados, porque ellos ya ni siquiera se congregaban, pero ellos me hablaban de Cristo y me decían, cuando tú quieras enmendar tu camino acércate a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo, están locos ustedes. Entonces, yo no entendía, pues. Y en una ocasión, bueno, para esto tuve que pasar por muchos procesos en el cual yo perdí mi trabajo. Yo tenía un buen carro, perdí mi carro, me quedé sin trabajo y entré como en una depresión, porque yo le dediqué un tiempo a esa empresa y yo decía, yo le di todo un tiempo y de pronto te agarran y te dan una patada. Y yo me sentí muy mal y veía hasta anuncios de esa empresa en la televisión y me deprimía y decía, no puede ser, o sea... ¿Y se te acabó el trabajo? ¿Te corrieron? ¿No? Sí. Me corrieron, prácticamente me corrieron. Yo hice cosas que uno como, como trabajador de ellos, a lo mejor no debiste. No debía hacerlo. Y no debía hacerlo porque me aproveché también del hecho de la confianza de que yo conocía todos los sistemas, o sea, en esa empresa. Y cuando me hicieron algo, yo dije, bueno, pues antes de que me vaya, me las van a pagar. Entonces, me di cuenta que yo hice algo ahí como... Te vengaste, pues, ¿sí? Sin Cristo, sin nada, sin la otra Cristo. Vida que tenías, así es. Sí, digamos que les robé. Así es. Les robé, y lo hice así como que de coraje para que vean que sí puedo. Que no se anden metiendo conmigo. Ándale, así como de coraje, y dije yo, les voy a robar. Y ya de cuenta que se dieron cuenta, pero no podían comprobarme, pues. Entonces, o sea, porque tú sabías cómo hacerlo. Sí, porque en esa tienda los clientes les daban una tarjeta donde cuando hacían sus compras ellos podían obtener dinero electrónico. Y yo conocía a todos los clientes y sabía los clientes que tenían las tarjetas con dinero electrónico. Entonces, cuando un cliente pierde una tarjeta, vas por una reposición. Y para esa reposición se ocupa la clave del gerente. Y yo conocía la clave del gerente. Porque ellos manejan siempre el mismo algoritmo para las contraseñas. Y como yo ya sabía las de aquí de Mazatlán, cuando dije, debe ser la misma, nada más cambia la sucursal. Y efectivamente era la misma. Entonces ya me di cuenta, sí, esa es la clave del gerente. Entonces lo que yo hice es como que si el cliente vino y dijo, perdí mi tarjeta, y yo hice una reposición. Y yo me di cuenta que cuando tú haces la reposición se cancela la del cliente. Y te quedabas tú con... Entonces, sin Cristo somos bien peligrosos, Raúl. Sí. Sin Cristo somos bien peligrosos. Sí, así es, efectivamente. Así es. Entonces... pero ya ahora con Cristo, pues no, ya eres una chulada. Sí. Nombre íntegro y todo. Pues, pero sin Cristo, la gente tiene que ver que realmente nosotros sin Dios éramos lo peor. Pero ¿quiénes somos hoy? ¿Verdad? Amén. Y yo le digo, pues perdí el trabajo, entré en un momento de depresión donde yo me sentía... para eso, antes de que eso sucediera, antes de que a mí me pasara todo esto, yo vine en una ocasión aquí a Mazatlán porque una prima se iba a graduar. Y en ese viaje que yo hice para acá, mi tía me invita a una iglesia. Me dice, vamos a una iglesia cristiana. Dijo, pues vamos, ¿qué puedo perder? Dije. Entonces yo voy a la iglesia y yo recuerdo que el pastor empieza la prédica y era como que si alguien le hubiese pasado una libreta de mi vida al pastor. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y yo en ese momento me sentí como agredido y dije, Dios, ¿por qué me traes aquí si me vas a reprochar lo que yo estoy haciendo? Si tú así me hiciste. Yo decía,
Si yo soy así porque tú así me hiciste. Y pasó eso, yo me regreso a Tijuana, sigo mi vida como siempre, pero desde ese momento, ahora cuando ya yo llego a los pies del Señor, entendí. Desde que yo vine y fui a esa iglesia y pasó eso, cuando yo me regreso a Tijuana, era como que si me acechaban los cristianos. Haz de cuenta que yo donde iba me encontraba un cristiano. Y tengo bien presente Sí. una ocasión en la que mi mamá la casa de mi mamá en Tijuana ya la obtuvo con facilidades. Una persona se la vendió y ella le daba pagos mensuales. Y me dijo, ve a hacer el pago de la casa, dice. Y vas al banco fulano, me dice, y luego pasas a la papelería de enfrente, le sacas una copia, me dijo. Y yo paso a la papelería y la señora de la papelería me dice, ¿puedo orar por ti? Y yo dije, sí. Y ella puso sus manos en mi cabeza. Pero no te vio nada, nomás así no, fue. solamente me dijo, ¿puedo orar por ti? Y yo le dije, sí. Y ella empezó a orar. Y yo en ese momento dije, ¿cómo alguien que no te conoce, o sea, puede orar por ti y pedir por ti? Y yo sentí extraño. Pero después entiendo que Dios estaba buscándome ya. Y cuando no uno u otro me hablaban de Jesús. Y ya después cuando ya yo me vengo para acá, para Sinaloa, y que ya conozco al Señor, y yo siempre digo, Señor, siempre te voy a estar agradecido porque tú estuviste ahí insistiendo y no te cansaste. Sí. Porque yo decía, no, yo no quería nada con Cristo, yo no quería nada de Dios, y Dios ahí estaba insistiéndome. Y hoy entiendo que era el propósito de él. Raúl, ¿y te costó trabajo o fue como en mi caso, que fue casi automático, pero te costó trabajo dejar de ir a las discos, dejar de... Fíjese que fue algo bien curioso y bien, una experiencia que tuve yo, es que cuando porque yo me convierto precisamente en una misión que ustedes tenían en la comunidad de Potrerillos. Ajá. Yo soy de Las Higueras, Potrerillos está pues casi pegados, son las comunidades. Y en esa ocasión mi tía, cuando yo llego acá a Sinaloa, llego con mi tía, y mi tía estaba en desánimo, y unas hermanas fueron y la animaron y dijeron, busca un lugar donde se congregue, no dejes de asistir. Y ella investigamos y dimos con la misión de Potrerillos. Entonces me dijo, me invita a mi tía, y yo, pues vamos. Y ese día recuerdo muy bien que la predica fue del sembrador, que la semilla cae en buena tierra. Ajá. Y al terminar, el pastor Gil, junto con Adrián, ajá, ellos oran por mí, hago la oración de fe, me invitan y yo paso y hago la oración de fe. Y me dicen, recuerdo bien las palabras que me dijeron, nosotros no vamos a cambiar lo que tú crees, pero Dios sí lo puede hacer, y Dios lo va a hacer. Y desde ahí yo empecé a sentir algo que no me podía explicar. O sea, yo tenía una hambre y una sed por leer la Biblia. Yo todos los días amanecía, o sea, era como que si tenía un despertador y me despertaba, y yo cuando mi tía se despertaba ya estaba en la banqueta leyendo la Biblia. Y yo empecé a leer la Biblia y Dios me mostraba muchas cosas, empecé a tener visiones. Una de esas visiones era que yo me vi predicando ahí Gloria a Dios, en Las Higueras, pero yo no lo entendí en ese momento porque era esa experiencia pues que estaba viviendo en ese momento. No, y que igual pues uno no entiende visiones o cosas de esas, sí, se pues raras, era algo nuevo para mí. Y lo de las discos, yo era el más bailador de mi pueblo, digamos. O sea, yo era el que abría la pista y era el que no había quien me ganara a bailar. Mis primas y todos peleándose porque yo bailara con ellas. Y ahora baila conmigo. O estaba bailando con uno y ya estaban haciendo señas de que ya. Ahora. Entonces, yo iba a la iglesia, pero seguía yendo a las discos, a las fiestas. Pero llegó un momento en el que yo empecé a sentirme incómodo. Es como que ya no me sentía a gusto ahí donde estaba. Y decía, esto ya no me llena, esto ya no es para mí. O sea, yo ya no me siento a gusto aquí. Y yo me acuerdo que cuando yo me subí al carro de mi tía, porque mi tía
siempre traía música cristiana. Y yo traía mi música, pues. Entonces, cuando yo me subía al carro, pues yo ponía mis discos con mi música. Y llegó un momento en el que ya la música del mundo ya no me agradaba, pues, o sea, incluso me incomodaba a veces escuchar cierta música, y decía, eso ya no me llena. Y un día dije, ay, ya no, y agarré los discos y los tiré por la ventana y ya, puras alabanzas. Y así fue como Dios. Mis primas me decían, ay, el viejito ya no quiere las discos, ya no baila, que no sé qué. Pero ellas no entendían lo que yo lo que estaba pasando. Y fíjate que a veces explicarle a la gente o decirle a la gente ese tipo de cosas, para mucha gente es inentendible, porque las religiones nos hemos equivocado. Las religiones metemos primero cómo te debes de comportar, pero no, pues toda la gente sabe lo que está bien y lo que está mal, pero ¿cómo cambias eso? Sí. Pero tienes un encuentro con Jesús y Jesús te cambia eso. Amén. O sea, Jesús es el que hace y dice, oye, pues yo ya no me siento a gusto. A mí también me pasó que yo de repente, siendo cristiano, habiéndome convertido al Señor y todo, me invitaron dos muchachos de ahí del barrio con los que yo siempre salía. Vamos, va a haber un baile, que no sé qué, no me acuerdo, acá en la ferrocarrilera, en un baile de acá por el centro, y que vamos, y allá vamos. Y me acuerdo, no la colonia ferrocarrilera, pero como en un lugar así, bien grande, ¿no? Sí. Y yo estoy ahí, estoy diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy fuera de lugar. Pero no es que un pastor te lo dice, no es que un pastor no, hay algo que pasa en tu interior, que Él lo rompe, que Él lo transforma. Y yo me acuerdo que estaba yo así, con cerveza, con todo ahí por un lado, y me dice uno de los del barrio, ¿qué onda? ¿Qué te falta? Porque pues, tú te das cuenta, pues, cuando alguien... Hay muchachas, en ese tiempo había muchachas que querían bailar, no con otra intención, pero que sí quieren bailar y todo así. Y yo vi que estaba una muchacha enfrente de mí así, y yo me volteaba y decía, ¿por qué no quiero bailar? No quiero bailar. Y me acuerdo que me dijo ese muchacho, ¿qué te falta? Y yo le contesté, le dije, el que tiene a Cristo no le falta nada, le dije. Amén. Y dije, ya no sé qué estoy haciendo aquí, última vez. Y eso fue lo que a mí me pasó también. Entonces yo ya no me sentía a gusto, yo ya sentía que, o sea, mis anhelos, mis deseos ya era ir a la iglesia. Yo esperaba con ansias que fuera domingo, que fuera el día del servicio. Casi estaba apurando a mi tía porque yo no quería llegar tarde a la iglesia. Gloria a Dios. Yo quería estar ahí. Y pasaron... pues pasaron muchas cosas que yo fui teniendo esa experiencia con el Espíritu Santo. Yo sentía esa llenura, yo sentía la presencia de Dios, como eso caliente que dice sí, o sea, yo me sentía algo hermoso. La verdad es que es algo inexplicable esa experiencia bueno, yo creo que cada quien tiene una experiencia distinta con el Espíritu Santo y para mí fue algo nuevo y tremendo. Y han pasado muchas cosas en mi vida que digo yo, no cabe duda de que Dios está conmigo y que Dios fue el que me llamó, porque Él nos llama, pues. Una de las experiencias más duras y más dolorosas que he vivido fue cuando mi padre enferma. Mi padre enferma para un día del padre, y yo me acuerdo que mi mamá no estaba, mi mamá andaba ella estaba trabajando en Guadalajara. Entonces mi papá enferma, yo lo llevo al hospital. Joven tu papá, Raúl. Mi papá fíjese que mi papá le llevaba 20 años a mi mamá. Mi papá tenía 65 años cuando sucede esto. Enferma, y luego yo lo llevo al hospital, y luego me lo traigo acá al hospital, lo trasladan aquí a Mazatlán, y lo teníamos en urgencia, recuerdo. Y yo recuerdo que estando ahí con mi papá, yo oraba por él. Y mi papá sabía que yo era cristiano, pues él, a pesar de que nunca fue a la iglesia, pues él sabía, pues. Y nunca me dijo nada, no me dijo, no vayas. O sea, ni mi mamá tampoco. Mi mamá, gracias a Dios, ya se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Pero cuando estaba mi papá en el hospital, yo recuerdo que yo oraba al Señor y yo le decía, Señor, si tú sanas a mi papá, yo te voy a servir. Porque uno a veces quiere condicionar a Dios. O sea, dices,
Pues así somos, pues los seres humanos a veces queremos que Dios nos dé y a veces no le damos mucho a Dios. Y yo le decía, Señor, si tú sanas a mi papá, yo te voy a servir. Y recuerdo que yo le hablé a usted. En ese entonces yo ya no, creo que ya no me congregaba en la iglesia con usted, pero siempre lo consideré mi pastor. Qué chido. Ajá. Entonces yo le llamo y le pedí que si iba a orar por mi papá y usted fue esa vez ahí al seguro. Llegó, oró por él y usted salió y a los 5 minutos de que usted salió mi papá empezó a sentirse mal. Yo estaba solo con él y mi mamá había salido a descansar con un tío que vive cerca. Y mi papá empezó a sentirse mal, se empezaba a como ahogar. Y yo le digo, uy, le voy a hablar al médico porque te estás sintiendo mal. No. Y no están, me decían las enfermeras. Déjalo que llegue cuando quiera. No, pero te sientes mal. Y ya le dije, mi papá se está ahogando. Y llegaron pronto las enfermeras, le pusieron el oxígeno. Para eso yo en ese momento que mi papá se puso mal, le mandé un mensaje a mi mamá. Llegan las enfermeras, mi mamá llega también y me dijo, salte, me dijo. Yo me quedo y yo me salí. Recuerdo que yo me senté en las sillas de afuera y alguien estaba ahí a un lado y oró por mí. Pero yo nunca vi quién era, o sea, nunca volteé a ver quién era. Pero eso trajo una paz y una tranquilidad. Después que ella oró por mí, salió mi mamá llorando. Y me dice, tu papá se murió. Y fue algo muy duro, o sea, pero sentí también la paz de Dios. En medio de la tormenta. Y también la voz de Dios que me dijo, tú vas a aceptar mi voluntad y aún así me vas a servir. Y después de que mi papá muere, pues yo entendí que perdí mi padre terrenal, pero tengo un padre celestial, ¿verdad? Que está en los cielos y él nunca nos deja solos. Y después de que mi papá fallece fue cuando se da la obra en las higueras. Que incluso recuerdo que la gente decía, pues no que los cristianos sanan, ¿y por qué no sanó a su papá? Yo dije, diablo mentiroso, dije, pues te tiene que pedir la prueba. Dije, pues si ni que no nos fuéramos a morir por ser cristianos, digo, pues el que sana es Dios. Llevo años sirviéndole yo al Señor, Raúl, y mi papá se enferma a la edad de 54 años, muere a la edad de 57. Y gente que yo veía que no tenían ni familiares cristianos ni nada, y gente que se enfermaron de lo mismo que se enfermó mi papá, y ahí andan, pues tardaron 10, 15 años, no sé cuánto más, y nosotros así en 3 años se nos murió mi papá, 4 años, pero dice uno, pues es que yo ya sé dónde fue mi papá. Amén. Y esa es nuestra victoria y eso es lo que queremos aquí en la tierra, ¿no? Conseguir esa parte. Sí, amén. Y pues después de eso ya se da la obra. Iniciamos la obra en ese tamarindo donde ahorita estamos a un lado así. Ajá. Y yo recuerdo que ahí el Señor ya empezó a usarme. Una gran obra, ¿verdad? Una gran obra del Señor y todo. Y una bendición. Ya te dije que un día te vamos a invitar aquí para que prediques también, amén, ¿verdad? Amén. Y bueno, vamos a despedirnos, Raúl, sí, con la gente. Algo que le quieras decir a mis hermanos que nos están viendo y también a la gente que puede ser no cristiana que nos vea. Sí, amén. Que nunca me voy a repetir. O sea, la mejor decisión que uno puede tomar que pude haber tomado es aceptar a Jesucristo en mi corazón y así como muchas personas pues a veces no encuentran esa llenura y tienen ese vacío que no pueden llenar, Jesucristo es Él puede llenar ese vacío. Y yo he entendido pues que sin Cristo no soy nada, o sea, sin Dios no somos nada. Y necesitamos a Dios nosotros. Amén. Todos los días necesitamos a Dios. Y yo le digo, Señor, sin ti no soy nada.
Sí, amén. No soy nada. Entonces, decirles que Cristo les ama y dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es que creemos en la palabra de Dios y creemos que Dios es bueno. Amén. Amén. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos para la próxima y se quedan con ese buen testimonio de mi hermano Raúl y esa muy buena palabra. Y nos vemos para la próxima. Bendiciones para todos. Amén.